El contenido de este podcast presenta información que podría dañar tu susceptibilidad. Se recomienda discreción. Esto es Rigor Mortis. Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bien chingones. Solucionamos como pudimos los errores del episodio pasado, que fue una pinche odisea, hijo de su puta madre traerlo. Pero bueno, se logró, ya estamos con un equipo aquí medio improvisado, pero ya mejor que la vez pasada. No, es que la neta se fue una mamada ese del audio. Sí, no, Güey, qué está bien pedo. cabrón. Y pues era algo que esperábamos porque pues nunca había grabado yo con alguien más y era terreno nuevo, pero bueno, ya poquito a poco lo estamos solucionando. Hoy ando feliz, fíjate, ¿Por qué? porque me acabo de ¿Resucitaron a enterar. Paquita la del barrio? No, La verdad, ojalá, pues no. ojalá, pero no. No, trajeron de la extinción a una raza de lobos. Ay, cabrón. El obo estepario, ¿no? Exacto, el obo estepario. El obo sobas. Exactamente, mejor conocido como los lobos huargos de Juego de Tronos, esos lobos gigantescos, barra lobo gris, barra lobo terrible, algo así lo pusieron, Sí, no sé. como el obote. Pero Sí, era el obote. pero lo resucitaron o sea, sacaron ADN de fósiles y lo trajeron. Esa madre era como Jurassic Park, ¿no? De que encontraron así de colmillos y la Hay verga, ¿no? mucha gente que piensa que es así. No, Pero ya pues el laboratorio ya se pronunció y dijeron, Nel, los Fue Pfizer. dinosaurios, es imposible que los traigamos. Yo digo que sí es posible que los traigan, pero no quieren. Imagínate si, por ejemplo, llegan a revivir a los dinosaurios y son como gallinas, güey, así chaparritos, güey. Un velociraptor. Pero, sí, es Mortal. chiquito, güey. No, Mortal. huevos de Sobosoraptor, güey. No, pues de hecho sí los pollos, ¿no ves que cuando se mueren los hacen nube de dinosaurio, güey? Ah, la vida. Pinche resucitación Vuelven mexicana, güey, a la vuelven verga. sus orígenes. Y la otra noticia es que, según rumores, Led Zeppelin acaba de anunciar otra gira. Otros que salieron de la extinción. Hijo de la verga. A la madre. Es muy buen momento para estar vivo, lejos de las pendejadas que están pasando en el estado y en el país en general. A mí lo único que me preocupa es los boletos, güey. Nah, se van a ir de volada. Van a valer y van a volar. Sí, güey. para Metallica, se fueron en minutos, Los de Metallica, no, Y- los boletos. Y la verdad, para la edad que tienen, pues no creo que hagan muchas fechas en los países a donde van. ¿Tú crees? Mira, Bueno, Robert Plant ya no parece tanto planta que digamos. ya no parece tanto Roberto. Exacto, entonces es un poco improbable que hagan tantas fechas, pero bueno, buenas noticias, buenas noticias. Dos dinosaurios traídos de la extinción, una banda mítica y un animal mítico traídos otra vez a estos tiempos. Solo falta pues la máquina del tiempo del Dr. Brown y ya estaríamos Y con eso, ¿tú crees? prácticamente en una película de ciencia ficción. En otras noticias, la rata de dos patas se encontró caída en el barrio de Paquita. Nah, es cierto. No, la neta sí que chido. Se me hace como un poquito distópico el hecho de que hayan traído una... Sí, pero bueno, digo, al final pues son descubrimientos, la ciencia está avanzando, hay mucha gente a la que no le pareció que estaban jugando a ser Dios, pues no sé cómo, ¿verdad? Pero bueno. Yo creo que mientras no salgan acá investigadores alemanes han descubierto el ADN alemán. Adolfo nació... No. Ese sí no lo Ese sí traigan, no lo por vamos a favor. traer, por favor. No lo traigan, no falta quien quiera, ¿verdad? Saludos Elon Musk. Pero bueno, hay que pasar a otros temas. La historia sigue y sigue. En el episodio anterior pues ya no dimos tanto una historia de física, ya fue más bien pues una historia de lo que empezó a suceder, de todo este pedo de Chernobyl. Pues está de horror. Espero que se hayan visto la serie de Chernobyl porque en estos episodios que siguen, y el que sigue, vamos a hablar acerca de algunos personajes que salen ahí. Obviamente pues la cara de los actores no es la de los personajes originales, pero pues es bueno tenerlos ahí un poquito despiertos, sobre todo con la historia. Entonces pues vamos a darle. Antes que nada, vayan otra vez, estoy chingue con esto. Suscríbanse al Patreon, por favor, nos harían un parote suscribiéndose.
Todos los domingos sale, excepción de esta semana que salió el lunes porque pues hubo un chingo de pedos. Pero ya a partir de esta semana pues ya sale todos los domingos. Si quieres tú saber antes que los demás qué pasa con los episodios, pues ve y suscríbete por favor. Y también para la gente que quiere comprarse ahí cositas tecnológicas, buenas, bonitas y baratas, váyanse al perfil de TikTok del programa, ahí van a poder encontrar algunos productos con algún tipo de descuento. Si lo compran, pues a nosotros nos hacen un parote porque pues esa comisión va aquí, para la bolsa, para comprar más equipos y tunear más el podcast. ¿Cuál bolsa? Esta bolsa. Ok, sí, en edición vamos a meter una bolsa. Sí, bueno, no sé. Vamos entonces al episodio. Este es el episodio número 98. Ya nos acercamos al 100. Ya casi el 100. El 100 es el donde salía ¿cómo se llamaba? El pájaro de las 1000 voces. No sé. Pájaro me agarra. No, sí. Muy bien. Pues vamos. Entonces vámonos al episodio. Los dejamos con el episodio 98. Aquí en Rigor Mortis. Bueno, gente, como ya pudieron ver, escuchar en el episodio anterior que quedó bien pinche largo, pues acostúmbrense porque a partir de aquí en adelante así van a ser los episodios. A la madre. Por lo menos así lo planeo. Es para que tengan que escuchar en toda la semana, por si sus trayectos en camión es como el mío a mi trabajo de 2 pinches horas. O si están estudiando, están en la escuela y no quieren ponerle atención al profe, o escuchando algo más le ponen más atención al profe, pues bueno. Ahí está para que lo puedan escuchar. Pues vamos a partir directamente de donde quedamos. El episodio anterior quedó con un cierre un poquito amargo con este héroe de la Unión Soviética. Bueno, sí, de hecho sí estuvo. Ves el trasfondo total de cómo se desarrolló la historia y demás. Y el hecho de que te dijeran, ay, güey, estuvo chido lo que hiciste, pero muchas gracias. Pero gracias, igual valió verga. Sí, eso estuvo feo. Pues sí estuvo muy de la chingada, pero bueno, esto apenas comienza. La explosión del reactor apenas fue el primero de los problemas que tuvieron que sortearse. Y pues hay que seguirle, ¿no? Claro. Entonces vamos con el relato. El personal de la central se despertó e informó al director de Chernóbil, Víctor Bryukhanov, que regresó a la planta en torno a las 2:30 de la mañana. Bryukhanov ordenó que se abrieran los búnkeres de emergencia, incluido el búnker principal situado bajo el edificio de administración, y se fue directo a su oficina. Por el camino vio dañado el edificio del reactor y supuso lo peor. Tras no poder contactar con sus superiores desde el teléfono de la central, convocó una reunión en el búnker principal. Ahí se enteró de que había ocurrido un grave accidente. Una acumulación de hidrógeno había explotado en uno de los tanques de agua de emergencia, pero se creía que el reactor seguía intacto. Las deducciones pendejas de Diatlov. ¿Tú crees? Ese güey creía eso. Los trabajadores de la planta estaban preparando una bomba de agua para suministrar más refrigerante al reactor, y los bomberos combatían las llamas del techo y de la sala de turbinas. La situación, según, estaba controlada. ¿Tú crees? No manchen. Que la No manchen. Al ser cuestionado sobre el nivel de radiación dentro y en los alrededores de la planta, 2 dosimetristas informaron que el único radiómetro operativo que había encontrado marcaba 3.6 Röntgens por hora. Pues ahí te falla, mi hermano, como por... Si eran 30,000, son entonces 29,996.4. Ahí te falló, carnal. Güey. Que comparado con los niveles normales, era una cifra elevada, pero no suponía un riesgo de muerte inmediata, según ellos. No. Bryukhanov y Diatlov vieron por sentado que la medición era exacta, a pesar de saber que el valor máximo del dispositivo era capaz de medir. O sea, el dispositivo no marcaba más de 3.6. O sea, ya nada más están en el límite y ahí lo que se quisieran imaginar en exacto. el momento. Bestia. Lo que en realidad pasaba y nadie se daba cuenta era que en algunos puntos de la central los niveles de radiación eran nada menos que de unos impactantes, ya habíamos dicho, 30,000 Röntgens por hora. Bryukhanov se relajó, pues sus supuestos 3.6 Röntgens no constituían una situación desesperada.
Pero poco después las autoridades locales del Partido Comunista de mayor rango que Bryukhanov se reunieron en el alrededor de la impresionante mesa del búnker para discutir la evacuación, pero temían provocar el pánico y las posibles repercusiones si después dicha evacuación se revelaba innecesaria. O sea, el típico queda bien. Sí, dijo, nah, Yo no voy a evacuar a nadie a menos de que sea pinche necesario. échale. Ya que venga un güey cayéndose la cara, hasta ese momento. Que se me está quemando la cara. Échale agua a las paredes. Exacto. Todos ellos adoptaron la hipótesis más optimista, que afrontaban la menos horrenda de las situaciones. Bryukhanov informó a sus superiores en Moscú que el reactor estaba intacto y que el accidente no era tan terrible como temían en un principio. No checó ni madres. Ok. Nadie checó ni madres. Tronó esta madre. No hay pedo, no pasa nada. Échale Todo agua. está bien. Oye, no hay Ajá. nada. Yo Echa digo aire. que sí. Sóplale. Sóplale, güey. No, man. Ya. Le ordenaron redactar un plan para restaurar a la unidad 4 y recibieron garantías de que todo quedaría pronto solucionado. Poco después, miembros del personal encontraron un radiómetro de 200 Röntgens por hora y al utilizarlo también dio la lectura máxima. Yes. Bryukhanov decretó que estaba roto y se negó a creer esa cifra. Hazme un pinche favor. Ay, güey. Dyatlov y Bryukhanov tampoco hicieron caso de los otros trabajadores enviados a obtener lecturas. Aducieron que aquellos hombres eran estúpidos y los dispositivos eran una chatarra inútil. Pero al cabo de pocas horas, Dyatlov ya no podía seguir trabajando a causa del síndrome de irradiación aguda. Ni siquiera entonces, a pesar de haber visto por sí mismo los fragmentos de grafito diseminados por las instalaciones, quería aceptar lo ocurrido. Necio a toda costa ese cabrón. Ay, güey, o sea... Es que él en este caso aplicó la de... yo no estoy mal, es la cosa. Los terceros Todos son están mal, pendejos. todos son pendejos menos yo. Exacto, así fue. Verga, Todos son güey. unos pendejos menos yo. Los bomberos de la central tuvieron un papel determinante para impedir que el accidente, ya de por sí catastrófico, derivara en algo inimaginable. El teniente Vladimir Pravik, de 23 años, llegó con sus hombres a la escena al cabo de pocos minutos. Enseguida se dio cuenta de que no contaban ni con el equipo ni con los efectivos suficientes para afrontar un fuego tan extendido y destructor. Llamó para pedir refuerzos a todas las unidades de Pripyat y del área de Kiev, tras lo cual ordenó a sus hombres que se dividieran y concretaran sus esfuerzos en el techo de la unidad 3 y en la sala de turbinas. El edificio de la unidad 4 también albergaba a la unidad 3, pues los 4 reactores estaban conectados a la misma sala de turbinas, por lo que si las llamas se extendían hasta adueñarse del lugar, ya no habría nada que hacer. Estoy leyendo ahorita unidad 3, unidad 4 y hace poquito vi las películas de Evangelion y no mames. Y sí te... ¿Verdad No, que sí te...? Me Es que, mira, bueno, al menos a las fotografías y los, como el archivo que tienen y todo, tú ves como la construcción, la ves por fuera y todo, pero como que no te dimensionas pues, el tamaño de verdad que tenía ¿verdad? Y es que volvemos a lo mismo, las edificaciones brutalistas de la Unión Soviética. O sea, eran edificaciones muy grandes. Pero volvemos a lo mismo otra vez. ¿Cómo tú haces parte de una instalación nuclear, otra instalación nuclear? O sea, no pueden compartir. Si tú vas a instalar una, es una sola por cada edificio. Eso era, se estaban chingando lana. Egoístas. Se estaban chingando. No seas egoísta, ponele su propia chimenea, conche tu madre. Ah, no, era argentino. Ahí Boludo. les hacía falta la poderosísima 4T para que ya no se chingaran presupuesto, ¿no? Pensé que veníamos a informar bien, no a decir mamadas, güey. No, pero es que sí, cuando platicamos la vez anterior sobre de que compartían una misma chimenea de salida, a lo mejor no se entiende también, pero el vapor pues genera cierta presión de salida, entonces imagínate. Y temperatura. Y están diseñadas para temperatura. soportar una cierta cantidad, Y, entonces... o sea, no puedes tú compartir ese tipo, no es una pinche cocina donde dos planchas comparten una sola chimenea, o sea, no puedes hacer eso, es una planta nuclear que está irradiando, más bien, está soltando un chingo de energía por el vapor y mucho calor, o sea, esa madre se podría hasta fundir con la cantidad de energía que estaban soltando. Es parecido como cuando en una olla pones los frijoles y que empieza así la tapa Ajá, sí, a sí, brincar. sí. Uy.
Los restos que caían del reactor habían prendido el material inflamable de las instalaciones, y si ejecutar el test de reducción de potencia desde la entrada en servicio era responsabilidad de Bryukhanov, también lo era la presencia allí de todo aquel material. Durante su construcción, el enorme techo de la central debía en principio sellarse con un material no combustible, pero no había ninguno que estuviera disponible de inmediato y en las cantidades requeridas. De modo que para cumplir con los plazos, Bryukhanov adquirió asfalto. ¡Asfalto, güey! ¡Asfalto! ¡Hazme el puto favor! ¡Asfalto! Del que sí tenían reservas suficientes. Después de Bryukhanov adquirió asfalto, del que sí tenían asfalto, güey. De eso están hechas las carreteras, y si no tienen idea de lo que estamos hablando, ahorita los pinches Team Calor, a las 3 de la tarde vayan y acuéstense a la calle de afuera de su casa que está hecha de asfalto y díganme si no está caliente esa madre. Su pinche madre, güey. El asfalto es inflamable. El asfalto se pone caliente en la calle. No mames. Chinga. Me recuerda. Nada, te creas, no, dale. La cosa es que el asfalto es una sustancia altamente inflamable, como ya dije, y su uso industrial está prohibido en la Unión Soviética desde hacía más de una década. Quizá por eso había tanto disponible. No sé, dime tú. O sea, esa madre es como si quisieras ahorita en un centro de tratamiento para cáncer hacer las instalaciones de asbesto. Exacto. Hazme el favor. A la madre, no, pues sí estaba asfaltoso. Que no había un juego así que se llamaba Asphalt. Y es así también de plantas nucleares y... No, es un juego, creo que es un juego de celular de carreras. ¿Es de carreras? Asphalt. Pendejo yo. No sé si es radioactivo. ¿No? Por el desastre, el intenso calor fundió el asfalto, obviamente, lo que hacía que se pegara a las botas de los bomberos, dificultando su movilidad y llenaba los pulmones de un humo tóxico. O sea, era como un chapopote. El chapopote se utiliza... Es que prácticamente... como para bachear, ¿no? Pero es similar, entonces. Acá en las hermosas calles de Guadalajara, que no tienen baches ninguna, cada que hay lluvias y se limpia el asfalto porque lo ponen de mala calidad, vuelven a tapar los baches con asfalto. Se usa una madre que se llama chapopote, que hasta donde yo sé es igualmente asfalto fundido, y se le echa asfalto caliente que no está fundido, que está más bien como pues es como arenisca, como arena, y al final se apizona. Sí. Es todo lo que hacen. Lo echan, se apizona y se acabó. Cuando se seca, el que es de buena calidad, pues queda obviamente agarrado ahí al asfalto. Pero pues acá las cosas las arreglan con las patas. Uy, pero es que en la primera lluviecita se levanta. Me cuesta trabajo pensar que para poder apagar algo así hubieran utilizado esa madre, güey. O sea... No, era el techo. O sea, el techo estaba hecho de asfalto. La madre, ok. El techo tenía que ser de un material inflamable por si esa madre ocurría. O sea, ¿para qué? Para que no se derritiera la parte de arriba o no se fuera a prender arriba. Y le echaron asfalto encima, güey. Resulta fácil culpar a ello a Bryukhanov, pero es probable que no tuviera demasiada alternativa, pues en este tipo de proyectos tan grandes y especializados, las fallas de suministro eran constantes. La infraestructura para proveer a las numerosas centrales nucleares en construcción en aquel momento simplemente no existían. Y si Bryukhanov se hubiera negado a utilizar el asfalto y si hubieran cumplido los plazos de la planta, a él lo habrían despedido y algún otro lo habría tenido que hacer de todos modos. O sea, asfalto iban a utilizar sí o sí, ya fuera Bryukhanov o alguna otra pinche persona. Es su madre. Una vez más, la rigidez de la Unión Soviética y su sentimiento profundamente supremacista hacían que los altos mandos tomaran decisiones estúpidas con tal de fingir ser los mejores y más rápidos del mundo. Y a toda esa tragedia se le suma una tras otra, pues los bomberos que fueron a combatir el incendio de Chernobyl, aunque pertenecían a una brigada específica para plantas nucleares, la mayoría parecía no ser consciente de hasta qué punto era peligrosa la radiación. Y aquellos que acudieron desde más allá de Chernobyl y Pripyat, desde luego, no sabían ni madres. ¿Tú crees? Pues es que era obvio, o sea, tenían incendios en ciudades, güey, es no que en plantas nucleares. Es como cuando a veces, bueno, ahí yo creo que podemos pecar de ignorancia muchos, en su momento yo lo hice,
sobre todo cuando hay algún incendio eléctrico y demás, que muchas personas piensan que todo tipo de fuegos se apagan con agua. No. Y no. Por No, ejemplo, no. si hay un incendio eléctrico y tú le echas agua, esa madre se volatiliza, se hace más fuerte. Entonces, creo que sí le doy un poquillo la razón a los bomberos, pero... Ay, es que aparte también era una... O sea, ahí tendrían que haber tenido un cuerpo de bomberos específico y especializado en atender una emergencia nuclear. Se tuvo que haber entrenado gente por si ese tipo de cosas pasaban. Por si un pendejo se metía... Pero todo ahí lo atendieron de... No va a pasar nunca esto. Esto a nosotros no nos va a ocurrir. Existen incluso declaraciones encontradas al respecto, pero en algunos testimonios escritos de bomberos sugieren que ni siquiera habían pensado en la radiación hasta que se encontraron débiles y empezaron a vomitar. Para ellos un incendio era un incendio y como tal lo combatieron. Es lo que estábamos mencionando. Incluso algunos pensaron que se sentían mal por la inhalación de humo y por el calor. La diferencia estaba en que los bomberos de las plantas nucleares occidentales están especialmente entrenados y llevan un equipo específico que les protege de la radiación. En cambio, en la Unión Soviética, los bomberos de las centrales nucleares no llevaban prendas especiales que minimizaran la exposición de la radiación, ni siquiera un respirador básico, sino tan solo una máscara con filtro de aire. No puede ser. O sea, nada. Se fueron a la pinche guerra Los mandaron a pagar esa madre con un cubrebocas caro, güey. Encuerados, güey. Encuerados se fueron. Ay, güey. Desnudos. Un bombero diría más tarde: no sabíamos demasiado sobre la radiación. Incluso los que trabajaban ahí no tenían ni idea. En los camiones no quedaba agua. Misha, otro bombero, llenó la cisterna y dirigimos el agua hacia arriba. Entonces aquellos muchachos que luego murieron subieron al tejado. Baschik, Bolia y otros, y Vladimir Pravik subieron por la escalera. Ya no los volví a ver. A la madre. Anatoly Sakharov en declaraciones de 2006 lo recuerda de modo diferente. Claro que lo sabíamos, se reía. Si hubiéramos seguido las normas nunca habríamos ido al reactor, pero era una obligación moral, nuestro deber. Éramos como kamikazes. ¿A quién creerle? ¿A lo mal preparados que estaban o a lo inflexible y exigente que era la Unión Soviética? El hecho de que se hayan autonombrado kamikazes, no sé, güey, me da a entender. Mira, la segunda declaración me da a entender como que el vato le quiso meter más heroísmo a algo que por desconocimiento y por orgullo de la Unión Soviética no. Pero siguiendo esta historia de soy la Unión Soviética, quiero un reactor nuclear y me lo vas a dar tú que te lo estoy encargando como de lugar. Siento que a lo mejor si era como de eres bombero, hay un incendio, ve a apagarlo, cabrón. Como sea, pero apágalo. Oye, güey, pero es radiación. ¿Eres bombero? Te traje aquí para que apagaras incendios. Dice, no, pero eso no es un mecánico, ese es radiador, le dice. ¿Cómo que el radiador no genera radiación? Como que no genera radiación. Oh, cabrón, se pasaba de... No. El coronel Telatnikov, aquí va a estar el pinche nombre porque hijo de su pinche madre. Telatnikov. Estaba al mando del segundo envío de bomberos, que llegó 25 minutos después de la explosión. Y él declaró: no sabría decirle ahora quién me contó lo de la radiación. Fue un trabajador de allí. Todos ellos llevaban uniformes blancos mientras apagábamos el fuego. Teníamos la impresión de ver radiación. Allí muchas de las sustancias brillaban, tenían luz, un poco como las bengalas. Había flashes de luz que iban de un lado a otro como si alguien los lanzara. Y había una especie de gas en el tejado donde estaba la gente. No era como el humo. Humo también había, pero eso era como niebla y olía de una manera especial. ¿A qué crees que huele la radiación? Según, y lo vamos a ver un poquito más adelante, huele a sangre. Como a fierrito viejo. Como a cobre. Como a hierro, ajá, como a fierro. Pero siento yo que esa madre y ese olor es más bien su misma sangre que la están oliendo. Porque obviamente la radiación quema. Entonces, los alvéolos en los pulmones pues, tienen terminaciones sanguíneas, son vasos sanguíneos. Cuando tú respiras y hay alguna hemorragia interna, estás oliendo tu propia sangre. Ay, cabrón. Entonces, mucha gente dice, o muchos testimonios de radiación dicen que sentían un sabor metálico en la boca
y olía como a hierro. Pero siento yo que más bien era su propia sangre. A su madre. De los hombres que Telatnikov envió al tejado, ninguno sobrevivió. Y él mismo murió de cáncer en 2004 por haber absorbido cientos de Röntgens mientras combatía el fuego. Tenía solo 53 años. Entonces, o sea, enviados a la muerte prácticamente. Pues es que sí, entonces ahí sí clasifica como tal la descripción de kamikaze directamente sí los mandaban a un cumplimiento. Solo que aquí no era una muerte honorable, o sea, ¿Tú aquí crees? era ve a suicidarte por nada. Es que mira, sí hay, ahora ya veo más o menos como el blanco y negro, porque te dan como un motivo de decir, ¿sabes qué? Mira, si no pagas esto, va a valer madre. Ajá. Se podría dar a lo mejor el honorable en tratar de salvaguardar la vida Pues a de lo los mejor demás. de dar el esfuerzo, sí. Pero, güey, es que había un madrazo volvemos con la palabra, negligencia, lo que Exacto. digo cada rato. El hecho, sobre todo, de que a tu mismo personal que se supone que están capacitados para emergencias, los mandes así Encuerados, güey, y con chanclas, güey. No. No mames, güey, no, o sea, dijeras tú pisan con no, de esas chanclas sí que son así como que traen De así, pata como de de pata pollo. de pollo. Oh, esas madres son bien peligrosas, Sí, la neta. Sí, sí, sí. Pero no sé, o sea, sí hay en cuanto a un choque ideológico tal vez de la idea de cómo ellos pueden percibir el heroísmo y más porque tuvieron que presentarse de momento, bueno, no de momento, inmediatamente a poder Exacto. combatir eso, y sin el conocimiento de saber realmente qué era. Pues la radiación, o sea, no tenían ni pinche idea. No, le hubieran hablado a un mecánico, güey. Ah, no, ese era radiante. Puta madre, güey, ya. ¡Échale, vampiro! Ah. Pues sí, ¿No era ¿verdad? de Maná eso? Sí, de hecho, se echó Sí, un grito ¿verdad? y había un payaso que se le levantaban los pelos. Pero bueno, bien. Algún tiempo después, se supo que en la central no se había efectuado ningún simulacro riguroso de incendio. ¿Tú crees? Es más, el procedimiento para combatir el fuego en Chernobyl era casi idéntico al de cualquier otro fuego industrial y no tenía en cuenta la posible exposición a la radiación. La ligereza de las personas al mando era tal que creían imposible que algo pudiera salir mal. Y a las 6:35 de la mañana, cuando ya se habían extinguido todos los fuegos, excepto el del núcleo del reactor, en total habían acudido a combatir las llamas 37 equipos de bomberos, compuestos por 186 efectivos y 81 vehículos. O sea, estamos hablando que en total fueron esos, ya sumando el Ajá, total de los 37. todos. Entre ellos había algunos valientes incluso que se aventuraron a entrar en la propia sala de la unidad 4 y a arrojar agua al reactor, o sea, se metieron a la boca del lobo Sí, directamente. Sí. Pero la radioactividad era tan intensa que recibieron una dosis letal en menos de un minuto. Su pinche madre. Al igual que la mayoría de los intentos por enfriar el reactor efectuados durante los siguientes días, la acción de aquellos hombres tan solo empeoró la situación. Estaban echando agua a un infierno nuclear de tal calibre que casi todo se descomponía en una peligrosa mezcla de hidrógeno y oxígeno, o bien se evaporaba al instante. Me acuerda llegaste a ver un capítulo de Los Simpson donde hacen como chile con carne y que hay un chile así bien... Bueno... Así que lo comen y evapora las papilas gustativas. Que agarra el Homero un helado y le acerca la lengua y se derrite y no lo toca. Siento que era algo similar. Algo parecido. A ver, híjole, una disculpota. El agua restante lo único que hacía era inundar el sótano. O sea, ni siquiera impactaba con el núcleo. Muchos hombres se enfermaron durante su intervención y tuvieron que ser trasladados al hospital de Pripyat, aunque el centro no estaba preparado para tratar el síndrome de irradiación. Y a pesar de ser el hospital más cercano al reactor 4, el hospital de la llamada ciudad nuclear, los doctores y las enfermeras se irradiaron porque sus pacientes estaban tan contaminados que sus propios cuerpos se habían vuelto radioactivos. Hazme el chingado. Me llega a la mente la imagen, chingando con esto de Evangelion. Sí. Cuando Genda y Kari logran la instrumentalización humana y todo se vuelve un juguito de... Que todo se vuelve un Fanta. Ajá. Así siento que la radiación hace eso con el cuerpo, güey. Lo licúa. Hay algo, bueno, no estamos hablando de un nivel radioactivo, pero es parecido a lo del ébola, güey.
El ébola Sí. mataba de inmediato a las personas, a los pacientes, porque el contagio era instantáneo. Sí, sí, Era sí. por lagrimales, por un montón de formas de contaminarse. Entonces, pues era prácticamente eso, era llevarle a los médicos. Y el pedo es que en cuestión de radiación ni siquiera tienes que tocar a la persona o a la cosa que esté irradiada. Con que esté cerca, ya te estás irradiando. Y ya te contaminaste. Ay, Es güey. el pedo con esa madre. En principio, en la central solo había, un médico cualificado, el doctor de servicio de urgencias Valentín Belocón, Valentín Belicón, carnal. de 28 años, no mames, quien se apresuró a presentarse en el lugar tras la llamada de un compañero. Sin saber que se trataba de un accidente radioactivo, llegó una media hora después de la exposición, que llegó muy rápido, pero pronto descubrió que en la enfermería de la central apenas quedaba material médico. Aún así, hizo cuanto pudo con el material disponible y no tardó en percibir una pauta en los síntomas de las personas que allí había. Dolores de cabeza, hinchazón de las glándulas del cuello, o sea, en la parte de aquí. Ajá. Sequedad de garganta, vómitos y náuseas. Belocón, no te rías, era consciente de lo que aquello significaba, pero trabajó de forma altruista durante horas para ayudar al personal de la central y a los bomberos hasta que él mismo cayó enfermo. Después diría, y citamos, a las 6 en punto de la mañana, empecé a sentir un cosquillo en la garganta. Me dolía la cabeza. ¿Era consciente del peligro? ¿Tenía miedo? Era consciente y sí, tenía miedo. Pero la gente se calma cuando ve a su lado a alguien con una bata blanca. Sí. Como todos los demás, yo tampoco tenía respirador ni ropa protectora. ¿Dónde iba yo a conseguir un respirador? Habría tomado uno, pero no había. Llamé por teléfono al centro médico de la ciudad. ¿Tenemos alguno? No, ninguno. Así que no había más que hacer. Trabajar con una máscara normal de gasa y eso no habría servido para nada. Como mencionaste hace un momento, los mandaron encuerados con cubrebocas y con chancla de pata de Gasa gallo. para radiación, güey. Es como irte con un cubrebocas de tela a meterte, Apagar un incendio, yo a creo. meterte a un cuarto a pintar. O sea, no te sirve de nada. Es como querer bucear con una botella de Coca-Cola, güey. De hecho, O sea, nada más reciclas. No, man, es que mal pedo. Abelocón, o Abelocón, no sé cómo se... ¡Albelicón! No tardó en unirse un segundo médico, Barsinian Orlov, o Orbo para los compas, quien pasó 3 horas en la zona del reactor ayudando a estabilizar a los bomberos caídos, tras lo cual empezó a sentir un sabor metálico en la boca es lo que te decía. y dolor de cabeza. Pues yo creo que también la circulación y todo, Pues el es líquido que craneoencefálico. es lo que te digo, o sea, en sí no estoy bien relacionado a lo... No sé si es en este episodio o en el siguiente, traemos la información de qué es lo que causa en el cuerpo, pero prácticamente la radiación licúa todos los órganos. O sea, los deshace. Incluso los conductores de ambulancia que se trasladaban sacando a los heridos hacia el hospital de Pripyat enfermaron a causa de la radiación que emitían sus pasajeros. Ni siquiera tenían que tener contacto. Esa madre es que sí es como un ébola, güey. Es un Ni ébola. siquiera tenían que tener contacto. O sea, ni siquiera tenían que estar pegados a ellos con que ya estuviera cerca. Ya, con Ya eso te es suficiente. contaminabas. Y está bien culero ese pedo. El reactor 3 de Chernóbil pasaba por su propia situación complicada. Cuando el jefe de turno de la unidad 3, Yuri Bagdasarov, advirtió que no había suministro de agua de reserva para enfriar el aún operativo tercer reactor, pues todas las líneas de agua de los tanques de emergencia estaban conectadas al destruido reactor 4. Chingues. A la madre. Su madre. Así que le pidió permiso al ingeniero jefe Nikolai Fomin, que ya había llegado a la planta para apagarlo. Fomin, que durante la crisis intentó controlar la situación, se lo prohibió, y a las 5 a.m., teniéndose con toda razón lo peor, Bagdasarov distribuyó respiradores y tabletas de yodo a su personal para evitar que el yodo radioactivo se acumulara en la glándula tiroides. Ok, otra vez en la... Y acto seguido desobedeció las instrucciones de su superior. Él mismo apagó la unidad 3. O sea, iba a valer madre otro reactor.
No nada más el 4. Güey, Ya imagínate. estaba valiendo madre el 3 también. Junto con los bomberos, Bagdasarov evitó la posible destrucción de un segundo reactor. La decisión de apagar las unidades 1 y 2 se demoró otras 16 horas. Mientras tanto, Fomin ordenó a un físico al mando de confianza que investigara el caso de la unidad 4. Como en las anteriores ocasiones, no se hizo caso cuando informó de la destrucción del reactor y él mismo acabaría muriendo. Una y otra vez, Bryukhanov y Fomin fueron informados de que el reactor estaba completamente destruido y una vez tras otra hicieron caso omiso a quien les advirtiera de ello. O sea, necios de a madres. Yo creo de que era madres, güey. como de Atlov, güey. O sea, estaban viendo que no ven. Exacto. O sea, no están viendo que la gente volvía quemada del reactor, estaban vomitando, ya estaban débiles. O sea, había grafito afuera de la central. El capitán Sergei Volodin, piloto de helicóptero de las Fuerzas Aéreas, solía volar por Ucrania en un helicóptero de transporte Mi-8 con equipo especial. Un helicóptero grande que además de usarse para rescate también se adaptaba para artillería. La aeronave portaba un dosímetro que el capitán Volodin, por propia curiosidad, había empleado en el pasado para comprobar los niveles de radiación alrededor de Chernobyl. Antes del día 26, el aparato ni siquiera había parpadeado. La noche del accidente, Volodin y su tripulación estaban de servicio en el turno de rescates de emergencia. Cubrían un amplio perímetro alrededor de Kiev y su aeronave fue la primera en llegar a la escena de la catástrofe. Mientras volaba alrededor de Pripyat, un comandante del ejército medía la radiación con un dosímetro personal. Ninguno de ellos llevaba ropa de protección. El dispositivo de Volodin se volvió loco mientras iba recorriendo los rangos de medición 10, 100, 250, 500 röntgens. Todos por encima de la escala, y según Volodin, por encima de 500. Lo normal es que el equipo y los humanos dejen de funcionar, así que mientras veía sus propias lecturas, el comandante irrumpió en la cabina gritando: ¡Asesino! Nos has matado a todos. Ay, cabrón, pues es que imagínate. Pues el aire emitía 1500 röntgens por hora. Ay, güey. El piloto explicó, y cito: habíamos recibido una dosis tan alta que el comandante pensó que ya estábamos muertos. A todo el personal del turno de mañana y a los obreros que construían la unidad 5 no se les habría informado del accidente porque a las 8 a.m. se presentaron a trabajar y a pesar de la devastación reinante, o sea, a nadie se le dijo ni madres. No se les comunicó absolutamente Hubo un nada. accidente, pero vengas a chambear. Ay, cabrón. El jefe de los obreros envió a sus hombres a casa a mediodía porque nadie le decía qué pasaba, pero la mayor parte del personal de la planta se quedó ahí. O sea, a la madre. Y es lo que mencionábamos. Toda esa agua que le echaron al reactor, que al final no lo pudieron enfriar por ningún medio, se evaporó y todo ese vapor de agua ya iba con partículas de radiación Hacia el aire, hacia la atmósfera. O sea, ya no era por suelo, ya era también por aire. Ay, Y que, cabrón. o sea, 1500 röntgens por hora no es obviamente los 30,000, pero se sale un chingo No, pero ya ves que de la medida normal que tuviera que sacando recibir las los humanos. mediciones ya ves que ni siquiera es uno el que se necesita Ajá. al año. No, 1500 en 30 son como 0.5. Sí, como el no. Estoy sacando mal, va a ser un 2% tal vez de lo que se estaba dando directamente en el reactor, pero excedía muchísimo un chingo. 1500 veces y poco más de lo que se Exacto. necesita al año. Durante todo el día del 26 de abril, los bomberos y los operadores prosiguieron bombeando agua al reactor, pero muy a pesar de sus esfuerzos y de arriesgar sus vidas, solo consiguieron inundar cada vez más el sótano con agua radiactiva. Después de asumir que efectivamente el reactor estaba destruido, Bryukhanov empezó a entrar en razón. Pues nomás hizo falta un chingo de horas, carnal. Cabrón. O sea, viste el reactor explotado y que el núcleo estaba expuesto. Que la gente se iba güera y regresaba morena, güey. Que ya No regresaban mames. como negrito bimbo. güey. La posibilidad de... Oye, Blancanieves fue a Pripyat, ¿Qué güey. tal, carajo? La posibilidad de evacuar Pripyat ya se estaba planeando poco después de la Te explosión. iba a decir, ¿tú crees?
Yo creo que sí ha de haber sido una Blancanieves Yo rusa. creo que güey. sí, Sí, ha de haber sí. sido una Blancanieves rusa. Güey. Pero entonces a Briukhanov le había parecido una decisión demasiado drástica como para tomarla sin el respaldo de instancias más altas. Me imagino un bombero llegando y salvándole al otro. Es que no debiste de haber dicho eso, dijo. No, está bien, está bien. Con razón los enanos se veían así, güey, de culeros en la... Ya no me voy a clavar. Se veían bien ojetes por la radiación. Podemos decir entonces que Tontín mutó y esas orejas Sí, no eran güey, no eran normales. normales, güey. Eran radioactivas esas madres, güey. No, O sea que la bruja no le dio una manzana a Blancanieves, le dio no, un güey. pedazo de uranio. Le güey. dio Rotgens, güey. Y dice, no mames, estoy bien irradiada, no mames. No debiste haber Por metido eso la eso. actriz no quería que el príncipe le diera un beso. Exactamente, lo estaba Porque se protegiendo. podía güey. irradiar. Sí, güey, lo estaba protegiendo. Ah. Oh, te mamaste. O sea que güey. el único tóxico que quedó fueron los comentarios de la actriz, güey. Sí. Ok. Técnicamente, güey, no, ya. O sea, desvelado, la nueva Blancanieves estaba en Pripyat. Sí. Estaba en Pripyat. Fue víctima. Estuvo en Chernobyl No, antes está de... muy mal ese pedo. visitó la pata de elefante de Chernobyl. Está muy mal. Contactó con Moscú de nuevo y pidió permiso para evacuar la ciudad. Pero las autoridades del Partido Comunista, ignorantes de la magnitud del peligro, lo cual es irónico, Sí. pues había sido el propio Briukhanov quien les había asegurado que los daños eran mínimos, por lo que se negaron a considerar que el asunto, pues, según ellos, la evacuación provocaría el pánico y extendería la noticia del accidente. La decisión era clara, no debía advertirse absolutamente a nadie. Pues sí se notó que no le advirtieron a Sí, Blancanieves. que se mueran. Sí, que se irradie. Sí, que se morenie. Esa palabra no existe. No, volvemos a lo mismo. Este pedo es algo muy negligente. Está bien de la verga. Está muy mal por donde lo veas. Una comisión especial del gobierno, compuesta por autoridades del partido y científicos, ya se hallaba de camino para evaluar la situación, y llegarían las próximas 24 horas. El jefe de la comisión, Boris Sherbina, que si vieron la serie, este güey es importante. ¿Sí? Sí. Vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética y antiguo ministro de la Construcción para la Industria de Gas y Petróleo. Sin ser un político de bajo rango, Sherbina no era miembro de la élite política soviética, porque en ese momento nadie en el gobierno era consciente de la gravedad del accidente. El científico más prominente de la comisión era el académico Valery Legasov, que también es sumamente importante en la historia, en la serie. Estos dos güeyes se ven en todos los episodios. ¿A poco? Y Legasov es la mera verga, güey. Es lo único que voy a decir, vayan a verlo. Él tenía 49 años. Legasov, doctorado en química, era una especie de prodigio, cuyo ascenso en los círculos científicos soviéticos lo había llevado a ser el primer vicedirector del prestigioso instituto I.B. Kurchatov de energía atómica. Aunque no estaba especializado en reactores nucleares, era un hombre dotado de gran inteligencia y con mucha experiencia. Una figura influyente tanto en el Partido Comunista como en la comunidad científica internacional. Al fin había alguien capaz. Pero... Al fin había alguien capaz. Ay, güey. Entonces, había llegado al fin gente que podía hacer algo. Al fin. Pues o al sea, menos... después de un día, ese era el momento. Carnal, explotó el reactor, no sabemos qué hacer. Trae a alguien que sepa. No, está bien. Sí, no pasa nada. Está bien. Tú tráetelos a chambear, güey. Que trabajen. Sí, hijos de perra, güey. Vamos a negrearlos en toda la extensión de la palabra. No puedo decir esa palabra, ¿verdad? Sí, Ya sí, hijos de Sí. perra, güey. sí. O perroski. Y Hosky de Superroski Madroski. Y Hosky de Superroski Madroski, güey. Échale, vampiro. Bueno, según la crónica, me acordé de López Oboriga, perdón. Ese vato sí le pegó radiación, pero ese sí le extirparon de... No, ya. Según la crónica... Se le hizo su vagina en el cuello. Cállese, compadre. El sábado 26 amaneció un día primaveral de sofocante calor, como los días que tenemos ahorita. Sí, en el...
Los 15,000 niños de Pripyat, más vulnerables al yodo radioactivo que los adultos, fueron al colegio. O sea, fueron a la escuela... No, es que nadie dijo nada, güey. En la Unión Soviética, los niños iban a la escuela 6 días por semana, mientras el resto de habitantes de la ciudad se ocupaban de sus actividades cotidianas. Por la tarde incluso se celebró una boda. A lo largo del día, todos los que se hallaban en la zona recibieron una silenciosa radiación. Nuestro vecino subió al tejado sobre las 11 de la mañana y se tumbó allí, tomando el sol en bañador para broncearse. Recuerda a Gennady Petrov, antiguo trabajador de la central, en una conversación con Grigori Medvedev. Medvedev, ahí va a estar. Aquí, mira, ponlo aquí. Ese. Bajó una vez para tomar una bebida y dijo que ese día se estaba bronceando de maravilla. Mejor que nunca. No mames. ¿Tú crees, carnal? Cabrón, sí, o sea, el vato bajó. Oye, a ver, chico, ¿esté bronceado? No puedo creer, las 11 de la mañana. Ni siquiera mediodía, no puede ser. No. Añadió que la piel enseguida despedía un olor a quemado y estaba de un color magnífico como si hubiera bebido demasiado, ¿tú crees, chico? Y empezó a gritar Wakanda Forever, güey. No, se despedazaba, güey, qué mal pedo. Al atardecer, ese mismo vecino que se había bronceado en el tejado empezó a vomitar salvajemente y se lo llevaron al puesto médico. Hazme el favor, y no avisaron. Nadie dijo nada, güey, nada. Güey. Otro testigo ocular declaró: nos llegó la noticia de un accidente y de un incendio en la unidad número 4. Pero lo que había ocurrido exactamente nadie lo sabía. Un grupo de niños del vecindario fueron en bicicleta hasta el puente cercano a la estación de Yanov para ver bien la unidad del reactor dañado. Más tarde supimos que aquel era el lugar más radioactivo de la ciudad. Y del mundo, sin exagerar. Después desarrollaron un grave síndrome de irradiación. Hazme el favor, o sea... Lejos de las bromas que hicimos del bronceado. Que se ennegreció, pónganse en situación. Ser familiar de esta persona y de repente, o sea, de la nada, verlo empezando a vomitar y verlo así de culero y no saber qué chingados pasó. Porque sí, joder. Ah, la madre, güey. Es que sí está... No, imagínate. Y que el gobierno o sea, fue tan pinche negligente. Neta, les valió madres todo por conservar su pinche reputación. Que de reputación nada más es la reputa madre que los de 6 letras. O sea... Es que no mames, o sea, me pongo ahorita, si fuera de la broma, o sea, te pones a pensar... ¿Quién se broncea a las 11? Es cierto. No, ya. Concéntrese. Ok. Concéntrese. La nueva ciudad solo existía para alojar a los constructores. La nueva ciudad solo existía para alojar a los constructores y operadores de Chernobyl. Y pronto... La nueva ciudad solo existía para alojar a los constructores y operadores de Chernobyl. Y pronto ocurrió la noticia de que se había producido un grave accidente en la central. La gente se fue enterando del accidente en diferentes momentos, pero en la tarde-noche del 26 de abril ya casi todos estaban al tanto, según recuerda Lyudmila Kharitonova, ingeniero en jefatura. Aún así se reaccionó con tranquilidad, ya que todas las tiendas, los colegios y las instituciones estaban abiertas. Por eso creímos que no debían de ser peligrosos, pero la inquietud creció a medida que iba oscureciendo. Ay, güey, o sea, imagínate también si, por ejemplo, tenían como guarderías o personas que habían recién gestado, o sea... Estaba de la chingada este pedo. Aquella noche muchas familias de Pripyat se congregaron en sus balcones y en los de los vecinos para observar el misterioso resplandor que emanaba del reactor dañado. Era lo que mencionaba en el episodio anterior. Y por extraña que pudiera sonar esta afirmación, la gente de Pripyat y las zonas aledañas tuvo suerte, en el sentido de que disfrutaron de un clima excelente durante la noche del accidente y los días posteriores.
pues si hubiera llovido, la radiación habría caído del cielo y se hubiera dispersado en la corriente del río Dnieper. Ahí va a estar. Dnieper, tiene un nombre bien raro. Lo que habría incrementado de forma drástica el número de víctimas. En cambio, la mayoría de las partículas permanecieron a gran altura, con lo que su impacto se redujo. Y otra razón por la que tuvieron suerte fue por el momento en que se efectuó la prueba fallida. Era un fin de semana de primavera y mucha gente se habría marchado fuera de la ciudad. No puede ser. Y quienes no lo habían hecho seguían dormidos en sus casas, protegidos del periodo más letal de emanaciones. Cualquiera que tratara de salir a la ciudad se encontraba con que la policía había puesto controles para impedir que nadie entrara o saliera del área. Aparentemente, estos puestos de control existían para que a su vez fueran otra medida para evitar que los rumores del accidente pudieran extenderse, pues en ese momento solo estaban enterados los habitantes de la aislada ciudad y unas pocas autoridades del Partido Comunista. De haber impedido tan solo que la gente se acercara al lugar por su propia seguridad, los controles habrían sido una buena medida, pero lo cierto es que tampoco les permitían salir de ahí. Para evitar el pánico, las autoridades no proporcionaron ninguna información de lo ocurrido, y eso desató especulaciones y fueron muchos los que, para esquivar los controles, trataron de escapar de la ciudad a pie a través del bosque circundante. Se veían mujeres empujando cochecitos de niño entre los árboles, con los bebés sin ninguna protección. Como dijimos, iban desnudos. A esta área se le llamó después el Bosque Rojo, porque toda la masa de pinos tomó ese color y murió al ser alcanzada por la primer nube de partículas arrojadas por el reactor, la más letal de todas. Al día de hoy, sigue siendo uno de los lugares más contaminados de la Tierra. Imagínate, o sea, bueno, por función de la casualidad y que hubiera sido en un fin de semana y todo, pues de alguna forma los protegió. Pero me estoy haciendo una idea. Imagínate, pasa esto, otra vez. Explota una central nuclear, se irradia todo el medio ambiente. ¿Cómo detienes eso, güey? O sea, ¿cómo se dispersa, se va ¿cómo detienes una nube? ¿Cómo detienes el viento? No hay forma. Ay, cabrón. No hay forma, por eso era lo que mencionábamos ya, es un pinche enemigo invisible, o sea, no lo puedes ver, no lo puedes tocar. No huele, no sabe, simplemente ya te contaminaste y te vas a morir. Y ya se entera la gente hasta muy tarde, ya que estás en las últimas. Sí, pues hasta que ya estás contaminado es cuando lo sabes. Está de la chingada. A las 2 p.m. del primer día, las tropas de una unidad química especial del ejército aterrizaron en el aeropuerto de Kiev y se dirigieron hacia Chernóbil, donde tomaron las primeras mediciones precisas de radiactividad superficial. Las lecturas eran en extremo elevadas y no dejaban de subir. Al atardecer, por fin se obtuvieron mediciones fiables de la propia central de Chernobyl. Miles de Röntgens por hora, una dosis letal en pocos minutos. Unos meses después, ya resultaba posible efectuar mediciones de rutina en 240 puntos repartidos por toda el área. Pero en aquel momento no se disponía de máquinas de control remoto para los dosímetros, por lo que se envió a personas a los campos de radiación. Del mismo modo, tampoco había aeronaves de control remoto que tomaran medidas en la atmósfera, por lo que se recurrió con toda deliberación de los pilotos, que para obtener lecturas tuvieron que volar atravesando peligrosas nubes radiactivas. O sea, todo el desmadre que estaba arriba tuvieron que... Todo. Miles de vidas estaban siendo sacrificadas para poder evaluar el peligro de ese desastre. Algunos destacados miembros de la comisión subieron a un helicóptero para examinar la central desde arriba, lo cual sirvió para que de una vez por todas se confirmara sin ninguna duda que el reactor de Chernobyl estaba destruido. Se convocó una reunión de crisis para discutir la respuesta adecuada. Ninguno de los políticos entendía las repercusiones de lo ocurrido, por lo que sus poco informadas propuestas hicieron perder un valioso tiempo. Y tras un debate de lo más frustrante, Legasov y sus colegas científicos los convencieron de que aquel no era un accidente que se pudiera esconder bajo la alfombra. Exacto. Porque tendría consecuencias serias y duraderas a escala mundial.
y tampoco podrían combatirlo con los métodos antiincendios convencionales. Entre las limitadas opciones disponibles, el grupo acordó que lo más acertado sería sobrevolar el reactor con helicópteros para arrojar directamente en el núcleo bolsas de arena mezclada con boro, dolomita y plomo para así absorber los neutrones, absorber el calor y enfriar el fuego respectivamente. Se necesitaron decenas de miles de bolsas. Pues es que imagínate a qué temperatura estaba ese pinche núcleo. Hay unos clips de esto, de cuando estuvieron haciendo este tipo de documental pues sobre lo que estaba sucediendo, en la que en las noticias se están grabando con los helicópteros y en la grabación puedes ver la radiación de cómo las cámaras empezaban a fallar a la distancia no que estaban. A ver si eso no lo he visto. Sí, sí, sí. Creo que se ve, pero en la serie, y creo que pasó en realidad. Un helicóptero que se acercó tantísimo al reactor, se desbarató y se cayó. Se fundió. Se desbarató y se cayó. Pero La serie pasa y creo que sí vi por ahí el video de eso en vida real. Por ahí en las imágenes de archivo los vamos a poner. Acuérdense, Instagram y Facebook por ahí se publican para que chequen toda esa información. Desde su llegada, Shcherbina se había resistido a las insistentes peticiones de Legasov de evacuar Pripyat y el área circundante, pero por fin se dio en la noche del día 26. Dispuso que la población que se hallara en un radio de 10 kilómetros desde la central debía trasladarse a una distancia segura. Sin embargo, incluso esa decisión estaba mal, pues aunque los científicos mantenían por la evacuación inmediata y obligatoria, Shcherbina decidió no informar a los habitantes de la ciudad hasta muy avanzada la mañana del día siguiente, de modo que pasaron otra noche más sin saber el peligro que entrañaba el salir al exterior y apenas tuvieron tiempo de prepararse para la evacuación. Ay, no puede ser. Un total de 1,100 autobuses condujeron en convoy nocturno desde Kiev para trasladar fuera del área a los evacuados. Las autoridades prohibieron a los residentes que se fueran en sus propios coches por temor a que se produjeran atascos que dificultaran la fluidez de salida. Y viéndolo de ese lado, imagínate también, bueno, siento yo que eso, o sea, para evitar algún tipo de cuello de botella, pero también pues si estuvieron expuestos al ambiente. Exacto, para evitar también que los vehículos no fueran a irradiar a otras zonas. Ay, cabrón. Pero, digo, esta decisión de Shcherbina, a lo mejor es polémica, no decirle a la gente lo que estaba pasando, pero ponte a pensar cuántos habitantes había en la ciudad. Si tú te ponías a decirles, hubo una catástrofe nuclear, y el reactor está irradiando radiación y te puedes enfermar, el caos colectivo que se hubiera hecho y todo el tiempo que se hubieran tardado más en evacuar. Digo, sí, a lo mejor los sentenció a muerte a algunos, los puso en peligro a otros, pero el hecho de poder manipular, no manipular, sino controlar todo este caos que se iba a poder desatar si daban la información, a mí se me hace un mal necesario para un bien mayor. A mí me recuerda a lo que sucedió en la ciudad de Wuhan con lo del COVID. Ah, sí. Que dijeron la noticia y estaban en una cuarentena total tratando de poder controlar el virus y que hubo muchos casos de gente que se escapaba, que quería salir, entonces había incluso videos de Ubers o taxistas de allá que a las personas para subirse les tenían que mostrar una identificación que certificara que ellos no eran de esa ciudad, y si eran de esa ciudad los... Sí, no les daban el servicio. Los botaban de regreso. Creo que todas esas filmaciones de los primeros días de la pandemia, por lo menos en China que empezó antes, no se encuentran. ¿Ya no? Según yo no. Yo llegué a ver varios videos de gente que ya estaba en cuarentena, encerrados completamente, porque el gobierno chino les dijo, si salen, los metemos a la cárcel. O si salen, no sé, los fusilamos o algo así. Y la gente estaba en sus departamentos gritando a la calle de que ya estaban hartos, psicóticos, de que estaban encerrados. Y las calles desiertas como si fuera... Como The Walking Dead. Sí, algo así. Como algo postapocalíptico. No, es que muy cabrón estuvo ese pedo. Si se salen les estornudamos. No, que la chingada. Legasov
refiriéndose a la mañana del 27, cuando los niveles de radiación en Pripyat se habían disparado, diría, y cito: se veían madres que empujaban carritos de bebés y niños que jugaban en las calles. Para garantizar que el máximo número de residentes supiera lo que se estaba produciendo, se reclutó a algunas personas para que fueran de casa en casa con folletos informativos. A las 11 de la mañana, la noticia de evacuación se anunció por radio en toda la ciudad y decía así: a la atención de los residentes de Pripyat, el ayuntamiento de la ciudad informa que debido al accidente de la central nuclear en Chernobyl, sitio de la ciudad de Pripyat, las condiciones radioactivas de las inmediaciones se están deteriorando. El Partido Comunista, sus autoridades y las Fuerzas Armadas están adoptando las medidas necesarias para combatir esta situación. Sin embargo, a fin de preservar al máximo la seguridad y la salud de todos y de los niños como prioridad absoluta, se hace necesario evacuar temporalmente a los ciudadanos de las poblaciones cercanas de las Oblasts de Kiev. Un oblast, entre paréntesis, es equivalente del estado, provincia o condado que se utiliza en algunas partes de la Europa Oriental. Es como aquí un municipio. Un municipio, tal cual. Por dichas razones, a partir del 27 de abril de 1986 a las 2 de la tarde, cada bloque de departamentos tendrá un autobús a su disposición, supervisado por la policía y las autoridades ciudadanas. Se recomienda encarecidamente llevar documentación, las pertenencias personales esenciales y algo de comida, solo por si acaso. Los gerentes de las instalaciones públicas e industriales de la ciudad han decidido la lista de empleados que se necesitan en Pripyat para mantener el normal funcionamiento de dichas instalaciones. Todas las casas serán custodiadas por la policía durante el periodo de evacuación. Camaradas, al abandonar sus residencias por un tiempo, por favor, asegúrese que ha desconectado las luces, los aparatos eléctricos y el agua. Se ruega mantener la calma y el orden durante el desarrollo de esta evacuación a corto plazo. O sea, sabían igual de todos modos cómo estaba el asunto y de todos modos seguían mandando gente a... Sí, digo, era como te decía, si tú le dices a las personas que están viviendo en cierto lugar, hay algo que los va a matar, no mames, se hace el caos colectivo cabrón. Ay, güey, no. Y lejos de haberlos podido evacuar, yo creo que hasta se hubieran matado entre ellos por salir de la ciudad. Entonces se hubiera hecho un pinche desmadre. Y lo manejaron así, se van nada más por un tiempo, van a volver después. Nadie volvió, güey. Pero incluso hubo gente que no se quiso ir. Hubo un chingo de gente que se quedó a vivir ahí. Pues es que imagínate si la casa que tenían era algún patrimonio o era lo único que tenían. Exacto. Ay, y aunque el mensaje era muy amable incluso para la Unión Soviética, la verdad es que se trataba de un mensaje increíblemente engañoso. Pues Legasov contaría años más tarde que, y cito, sabía que la ciudad se había evacuado para siempre, pero no pude reunir la fuerza moral para decírselo a la gente. Además de haberles dicho que se iban para siempre, habían tardado mucho en hacer el equipaje. Los niveles de radiación ya eran muy peligrosos, así que les dijimos que era una medida temporal. O sea, agarra tus cosas y pélate. De volada. Ajá. La gente subía a los autobuses entre bromas y risas, felices en su ignorancia de que nunca regresarían a sus hogares. Por otro lado, algunos residentes sí comprendían la gravedad de lo que sucedía. Los trabajadores eran conscientes de lo ocurrido en la central y hacían el equipaje en consecuencia, pero eran casos contados. Todos los perros, gatos y demás mascotas se quedaron allí. A algunos se les encerró en casa, a otros se les dejó libres y a otros pocos corrieron tras los autobuses que se marchaban, aunque hubo un par de incidentes aislados con personas mayores que se negaban a irse o que se escondían de sus rescatadores. La evacuación se efectuó con notable eficiencia y duró solo unas 2 horas. Se evacuaron toda una ciudad en 2 horas. Es lo que te comentaba, si se hubiera desatado la crisis colectiva, no lo sacas de ahí. Luego imagínate, por ejemplo, estaban hablando ahí de casos de mascotas que se quedaron encerradas. No, y con hogares. Ese caso de mascotas apenas empezamos, se vienen cosas bien culeras. Para los que ya vieron la serie ya saben lo que es. 6 días más tarde, Moscú ordenó que el radio inicial de la zona de exclusión de 10 kilómetros se ampliara hasta los 30 kilómetros, es decir, un área de 2.800 kilómetros cuadrados. Esto después de que nuevas lecturas de radiación más exhaustivas revelaran la gravedad de la contaminación.
Esto provocó que personas a las que se habían desplazado a corta distancia tuvieran que trasladarse una segunda vez, y en un nuevo intento por mantener en secreto el accidente, a la población de Pripyat y de los pueblos cercanos solo se les desplazó a una distancia máxima de 60 kilómetros. De modo que a toda aquella gente que se le distribuyó con escasa organización por los pueblos y ciudades de los alrededores, circulaban noticias de separaciones de familias, de anfitriones que les negaban la entrada a los refugiados e incluso de gente que encomendaban el cuidado de sus hijos a otras personas. Como tenían instrucciones de llevar poco equipaje, muchos evacuados no se llevaron ni dinero ni documentos de identificación, necesarios para prácticamente todo en la Unión Soviética y ya pues en todo el mundo, ¿no? Lo que después acarreó nuevos problemas y, como es comprensible, a mucha gente no le hizo gracia seguir tan cerca del lugar del accidente. Así que siguió el viaje por su cuenta para alejarse aún más. Más avanzado el mes de mayo, debido a los niveles todavía peligrosos de radiación, hubo una nueva evacuación más allá de esa línea de 60 kilómetros para las embarazadas y los niños, e incluso ciudades situadas a 400 kilómetros también fueron evacuadas a causa de la lluvia contaminada. En total, a lo largo de 1986 se desplazó a unas 116 personas procedentes de 170 pueblos y ciudades. 116,000. Perdón, 116,000. Sí. No puede ser, o sea, son un chingo. Es demasiada gente. Después de 1986, otras 220,000 personas provenientes de Ucrania, Rusia y Bielorrusia fueron reubicadas. Ay, cabrón. Y mira, Rusia tiene la extensión territorial para hacerlo, pero no tenían ciudades fundadas en ese momento. No, y es que la mayor parte o sea, si en sí el territorio se ve grande, no es posible poblarlo. No es poblado, exactamente. Igual en Estados Unidos, en lo que son sus condados centrales, también no pueden ser poblados con facilidad por tornados. Sí. Por generación de tornados, y ahí pues más que nada por los cambios de temperatura, el frío y todo eso, o sea, y que en muchos lugares también en Estados Unidos hay ciénegas y son prácticamente pantanos, no se puede construir. Sí, no se puede. Los 129 hombres y mujeres que habían sufrido mayor irradiación, como bomberos, trabajadores de la central y guardias de seguridad, fueron trasladados en avión desde el hospital de Pripyat hacia el famoso hospital número 6 de Moscú, especializado en el tratamiento de enfermedades asociadas a la radiación. Cuando llegaron, su estado era grave. Sus propias familias tenían prohibido acercarse a ellos porque sus cuerpos emitían demasiada radiación. Y otros pacientes de esa misma planta fueron trasladados a otra parte del edificio por su propia seguridad. Pero incluso el personal sanitario estaba, de forma justificada, renuente a aproximarse. Muchos médicos, enfermeras y especialmente los camilleros de aquel hospital al cabo de un tiempo se pondrían enfermos, morirían, pero entonces nadie lo sabía, declaró Lyudmila Ignatenko, la esposa de un bombero fallecido. Iván, un bombero, recuerda que, y cito, me desperté en el hospital de Moscú con otros 40 bomberos. Al principio contábamos chistes sobre radiación, como los que contamos en este momento. Sí, de hecho. Luego oímos que un camarada había empezado a sangrar por la nariz y la boca, y que le habían puesto el cuerpo negro, y se habían muerto. Entonces se acabaron los chistes. Este caso podría referirse a Pravik, que fue de los primeros en morir de radiación. Cuando el hospital número 6 se llenó, los hospitales número 7 y número 12 acogieron a los pacientes con irradiación más grave. Por desgracia, a diferencia de lo sucedido, con el número 6 nunca se dio ninguna información sobre los pacientes ingresados en estos dos hospitales. A continuación viene un relato bien fuerte, así que váyanse preparando y me hará favor de leerlo, Juan. Ah, caray. Viene, échale, van. Lyudmila Ignatenko rememora con angustiante detalle los momentos posteriores al desastre. Los médicos nos aseguraban, no sé por qué, que se habían envenenado con los gases. Nadie hablaba de radiación. Él empezó a cambiar. Cada día me encontraba con una persona diferente a la del día anterior. Las quemaduras le salían hacia afuera. Aparecían en la boca, en la lengua, en las mejillas. Primero eran pequeñas llagas,
pero luego fueron creciendo. Las otras cámaras hiperbáricas en las que se encontraban nuestros muchachos las cuidaban unos soldados, porque los médicos civiles se negaron a hacerlo. Pedían trajes aislantes. Los soldados sacaban las cuñas, limpiaban el suelo, cambiaban las sábanas, lo hacían todo. Y cada día oía: ha muerto, ha muerto, ha muerto Tishura, ha muerto Titenok, ha muerto, como martillazos en la sien. Él hacía entre 25 y 30 deposiciones al día. Con sangre y mucosidad, la piel se empezó a resquebrajar por las manos, por los pies. Todo su cuerpo se cubrió de forúnculos. Cuando movía la cabeza sobre la almohada, se le quedaban mechones de pelo. En la morgue me preguntaron: ¿quiere que le enseñemos cómo lo vamos a vestir? Sí que quiero. Le pusieron el traje de gala, le colocaron la víscera sobre su pecho. No le pusieron calzado. No encontraron unos zapatos adecuados porque se le habían hinchado los pies. También cortaron el uniforme de gala o no se lo pudieron poner. Tenía el cuerpo entero deshecho. En el hospital, los últimos 2 días, le salían por la boca pedacitos de pulmón, de hígado. Se ahogaba en sus propias vísceras. 2 meses más tarde, Lyudmila dio a luz a su hija. La niña solo vivió durante 4 horas antes de morir, por una anomalía congénita del corazón. También tenía cirrosis hepática, y los médicos calcularon que la niña había absorbido unos 28 Röntgens de su padre, que fue una de las 29 personas fallecidas por la radiación aguda. Los casos, imagínate, de cómo nacían estas personas. Y era lo que mencionaba ya, si te decía que se licuaba el cuerpo era precisamente por esto. O sea, y esa imagen de todos convirtiéndose en Fanta en la serie de Evangelion, aquí se ve más claro. Y, o sea, es un envenenamiento muy cabrón. Pues para haber nacido con cirrosis hepática, recién nacido. Imagínate la agonía del vato, escupiendo pedazos de pulmón, de hígado, ya sin nada, o sea, también culero. Los operadores de la central pasaron sus últimas y angustiosas semanas vivos, especulando sobre las causas de la explosión. Recuerda a Billy Smagin, el jefe del turno de la Unidad 4 que había llegado para relevar a Akimov, y cito: cada día, los que se estaban recuperando se reunían en la sala de fumadores del hospital número 6, y todos estaban obsesionados con una cuestión: ¿por qué se produjo la explosión? Lo ocurrido atormentaba de manera especial a Akimov, deprimido y condenado inexorablemente a una muerte lenta y dolorosa en el hospital. Sentía que él, por haber pulsado el botón que había derivado en la explosión, era el responsable, pero no entendía por qué había sucedido. Así lo cuenta su mujer, que lo visitó en el hospital la noche antes de morir. Y en una conversación con Grigory Medevev, autor de Chernobyl Notebook, y cito sus palabras: mientras fue capaz de hablar, no hacía más que repetirles a su padre y a su madre que él lo había hecho todo bien. Eso lo torturó hasta el final. La última vez que lo vi ya no podía hablar, pero habría dolor en sus ojos. Perdón, me falló ahí. Yo sabía que estaba pensando en aquella condenada noche, que en su cabeza estaba recreando todo lo ocurrido una y otra vez, y que no veía que él tuviera la culpa de nada. Recibió una dosis de 1500 Röntgens y fue condenado. Se puso cada vez más oscuro, hasta el punto que el día en que murió parecía un negro. Tenía todo el cuerpo carbonizado y murió con los ojos abiertos. La madre. Fue el 10 de mayo. Los otros le siguieron en una rápida sucesión. Primero los bomberos, luego los operadores que recibieron las mayores dosis. Leonid Toptunov
de 26 años, murió el día 14. Dyatlov pasó 6 meses hospitalizado, pero sobrevivió. O sea, el baboso que le daba órdenes estaba vivo, güey. Y todos los demás agonizaron hasta morirse. El cobarde que mandó... Ay, no güey. mames. El doctor Orlov, de 41 años, el segundo de los médicos en llegar a Chernobyl, también pasó sus últimos días en el hospital número 6. La primera vez que vi a Orlov, ya presentaba graves síntomas de irradiación. Recuerda el doctor Robert Gale en su libro Chernobyl, The Final Warning. Gale es un estadounidense que trabajó con médicos soviéticos para salvar a los pacientes más graves del hospital número 6. Y añade, tenía la cara marcada con negras ampollas de herpes simple y las encías abiertas, con un aspecto blanquecino similar a las flores de la zanahoria silvestre. Debido a la infección por las cándidas, luego durante varios días se le desprendió la piel y las encías se le pusieron de un rojo encendido, como de un filete crudo. Se le extendieron las úlceras por todo el cuerpo. Las membranas interiores de los intestinos se erosionaron y sufría diarreas sanguinolentas. Le administramos morfina para aliviarle el dolor, pero incluso cuando deliraba se retorcía del dolor. Las quemaduras radioactivas se caracterizan por empeorar en lugar de mejorar, porque las células viejas mueren y las jóvenes son incapaces de reproducirse a causa de los daños sufridos. Hacia el final, Orlov estaba casi irreconocible. Así que cuando varias semanas después de la catástrofe le sobrevino la muerte, fue como una bendición. En total, durante los días y las semanas que siguieron al accidente se examinaron unas 100,000 personas, 18,000 de las cuales requirieron hospitalización. Fue necesario el esfuerzo conjunto de 1,200 médicos, 900 enfermeras, 3,000 camilleros médicos y 700 estudiantes de medicina, que trabajaron en turnos para proporcionar asistencia durante las 24 horas. El mundo no supo nada del accidente de Chernobyl hasta la mañana del lunes 28 de abril, cuando un sensor detectó niveles elevados de radiación en el ingeniero Cliff Robinson, que empezaba la jornada central nuclear de Forsmark situada a más de 1,000 kilómetros de distancia. Robinson declaró: "Lo primero que pensé es que había estallado una guerra y alguien había arrojado una bomba nuclear. Fue una experiencia aterradora y, por supuesto, tampoco podíamos descartar que hubiera ocurrido algo en Forsmark. Después de efectuar una evacuación parcial entre los 600 trabajadores de la central, los que quedaron trataron de localizar urgentemente el origen de lo que, según suponían, debía de ser una fuga en algún punto de las instalaciones. Por los isótopos del aire, dedujeron que no se trataba de una bomba nuclear, como se temía, sino de un reactor. El Instituto de Meteorología e Hidrología sueco analizó la trayectoria de las partículas radioactivas de la atmósfera y, según todos los indicios, provenían de un sureste de la Unión Soviética. El embajador sueco en Moscú llamó por teléfono al Comité Estatal para la Utilización de Energía Atómica y preguntó qué estaba sucediendo, pero le respondieron que no tenían ninguna información que proporcionarle. Se preguntó también a los ministerios, pero el gobierno soviético continuó asegurando que no sabían nada del accidente. Al anochecer, las instalaciones de seguimiento de Finlandia y Noruega también habían detectado un alto contenido de radiación en el aire. O sea, ya... todo se estaba yendo a la chingada. Se había descubierto el pastel y, muy a su pesar, las autoridades soviéticas tuvieron que admitir ante el mundo que se había producido un accidente. Y así, el breve anuncio de radio de Moscú revelaba muy poco. Él mismo decía lo siguiente: un accidente ha tenido lugar en la central nuclear de Chernobyl. Uno de los reactores atómicos ha sufrido daños. Se están tomando medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Los afectados están recibiendo asistencia médica y el gobierno ha creado una comisión de investigación.
La negativa a divulgar más detalles desató especulaciones de todo tipo en el mundo occidental, a partir de una dudosa fuente de Kiev que aseguraba hallarse cerca de los rescatadores. La United Press International publicó una cifra de 2.000 muertos que luego fue repetida por muchos otros medios. Una de las noticias decía lo siguiente: 80 personas murieron de forma instantánea y unas 2.000 más fallecieron de camino a los hospitales. Cifras que, por supuesto, fueron maquilladas para protegerse a sí mismo y no quedar como lo que eran, unos orgullosos, arrogantes y negligentes que dejaron morir a miles de personas. El New York Post, por su parte, decidió aventajar al resto en el nivel de histeria y publicó este absurdo y provocativo subtítulo: Fosa común para 15.000 víctimas nucleares. Tendencioso y dramático, pero lamentablemente era el más acercado a la horripilante realidad que Rusia se negaba a enfrentar. Todo se estaba yendo a la chingada, ¿no? Y hasta este punto, creo que tanto nosotros como ustedes empezamos a dimensionar el peligro de la radiación a esos niveles. Ay, no. O sea, lo que leíste prácticamente, que las quemaduras por ese tipo de radiación tan masiva no mejoran. No. Tu cuerpo pierde la habilidad de generar nuevas células para reparar el daño. De No sanarse se a sí pueden mismo. generar. Parecido a cuando es una enfermedad ¿cómo es? Va a aparecer, pero es una enfermedad que evita que el cuerpo coagule la sangre. Sí sé cuál, pero el... Hemofilia. el nombre no. Ahí Creo los que vamos se- a poner. creo que Vamos a es, poner el no me nombre. acuerdo, pero es una enfermedad que lo que hace es que el cuerpo, cuando tiene heridas, no coagula y por ende no hay costra ni cicatrización rápida. O sea, el cuerpo, si se corta, sigue Se sangrando desangra. y sangrando y sangrando, y se tienen que aplicar a veces pues compresas, se tiene que aplicar algo frío para poder evitar que el cuerpo siga teniendo ese tipo de comportamiento, vaya. Pero eso lo estamos hablando de un sangrado. A nivel celular es algo, pues es algo completamente distinto. El imaginarte que tu cuerpo pierda realmente esa capacidad de poder volver a resanar. Y es que la radiación a ese nivel, o sea, transforma el cuerpo completamente. Lo Daña licúa. las células a nivel atómico. O sea, toda la información genética que traen cargada de repente se pierde. Empiezan a haber este tipo de Como mutaciones. alteraciones, mutaciones, deformidades. El cuerpo ya no funciona. O sea, está muy de la chingada de repente imaginarte que estás en la cama del hospital y tu cuerpo empieza a fallar y empieza a fallar y empieza a fallar. Y está en crisis el cuerpo y quiere funcionar y no puede. Y no son muertes que sean instantáneas, o sea, es lo que decíamos en el episodio anterior. La persona que murió en la cámara donde explotó el reactor, que murió despedazada al instante. La única esperanza que dices, bueno, no sintió su muerte. Fue instantánea que no la sintió. Porque a diferencia de todos estos güeyes que se murieron, fue una agonía de días, de meses. O sea, es como la declaración que dijeron sobre este hombre, que al final la muerte se convirtió en una bendición. Ajá. O sea, para llegar a ese punto de tal vez prácticamente él decía, ya me quiero morir, ya no quiero sentir dolor. Está de la chingada. Imagina también, o sea, y sí, de hecho, yo creo que si hablamos de la persona que cuando explotó el reactor, pues desapareció prácticamente, sí, yo creo que si lo vemos por ese lado, fue muy piadoso. Sí, bastante. A comparación de las demás Su víctimas. mala fue suerte demasiado. fue muy piadosa con Sí. él. Después de trasladar a los habitantes de Pripyat a una distancia segura, los esfuerzos se centraron de nuevo en extinguir el fuego del reactor y atajar la emisión de los venenosos productos de fisión del núcleo. Esto era más fácil de decir que de hacer, pero la comisión contaba con el respaldo absoluto del gobierno soviético, lo cual significaba que podía disponer de cualquier recurso en la cantidad deseada.
Los pilotos de helicóptero traídos de la guerra de Afganistán efectuaron constantes vuelos sobre la unidad 4 para arrojar bolsas de arena en el cráter fundido. Al principio, solo 3 hombres llenaban esas bolsas, 2 subsecretarios y el general de división Antoshkin de las Fuerzas Aéreas. Las tripulaciones de las primeras docenas de vuelos pronto enfermaron hasta no poder seguir. Habían tenido que sobrevolar a 200 metros por encima del reactor, soportar temperaturas de 200 grados centígrados, arrojar una bolsa tras otra a mano y asomarse desde la puerta para calcular el punto de caída. O sea, no había compuertas como los helicópteros actuales que liberan la compuerta y se cae la arena. Era a mano, todo era a mano. Los diseñadores de los helicópteros se apresuraron a idear un ingenioso sistema para dejar caer unas 8 bolsas en cada vuelo, y para ello utilizaron una red que se colgaba debajo del fuselaje, lo que permitía liberar toda la carga accionando una palanca desde la cabina. Se las tuvieron que ingeniar. Sí, pero imagínate las personas que estuvieron ahí directamente. Irradiados, quemados. Las bolsas de arena consiguieron que la temperatura del fuego se redujera con rapidez, pero las partículas radiactivas del aire aumentaron de golpe, ya que el impacto de las pesadas bolsas al caer levantaba restos y polvo. Tras el primer día, el general de división Antoshkin le dijo con orgullo a Shervina que se había lanzado 150 toneladas sobre el reactor. Shervina contestó: para un reactor como este, 150 toneladas de arena son como un balín para un elefante. El general descolocado dispuso lo necesario para que les enviaran más soldados y pilotos a la zona de exclusión. Cada uno de aquellos jóvenes pilotos debía sobrevolar muchas veces el reactor, por lo que pronto empezaron a colocarse placas de plomo bajo los asientos de la cabina para minimizar la exposición a la radiación. Pero a pesar de estas medidas de prevención caseras, muchos pilotos se contaminaron gravemente y murieron. El 28 de abril, los helicópteros arrojaron 300 toneladas de arena en el reactor, el 29 750 toneladas, el 30 1500 y el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y una popular fiesta anual en la Unión Soviética, 1900 toneladas, o sea, tonelada tras otra, y no podían. En total fueron unas 5000 toneladas de material las que se lanzaron al reactor. En la tarde-noche del día 1 se ordenó reducir a la mitad la cantidad diaria, pues aumentaba el temor de que los cimientos no aguantaran la presión de tanto peso, y si tal cosa ocurría, todo podría hundirse en una gran piscina supresora de presión situada debajo. Esto a su vez desencadenaría una explosión de vapor que, según los cálculos de algunos físicos soviéticos, podría vaporizar el combustible de los otros 3 reactores, arrasar 200 kilómetros cuadrados, contaminar el suministro de agua de 30 millones de personas y dejar inhabitables el norte de Ucrania y el sur de Bielorrusia. Es muchísimo territorio. Demasiado. Las posibilidades de que esto ocurriera se consideraban remotas, pero no eran de todo descartables. O sea, ya para este punto, ahora sí estaban trabajando un paso adelante. Ahora sí. Nada más les hizo falta que un chingo de gente se empezara a morir. El 28 para el 1 de mayo fueron días. Sí. En realidad, parece ser que un suceso de tal magnitud resultaba imposible, ya que el uranio fundido no podía provocar una explosión nuclear. Pero en el mejor de los casos, la situación se habría deteriorado aún más. El apagar los incendios de la central había sido un primer e importante paso a retomar el control de la situación, pero el peligro no estaba ni cerca de terminar. Hoy se sabe que la mezcla de boro, el absorbente de neutrones contenidos en las bolsas, apenas alcanzó el núcleo. O sea, valió madre. En cambio, lo que sí hicieron las bolsas fue sellar en parte la brecha abierta entre el inclinado blindaje biológico superior y la parte del reactor ubicada debajo. Esto estaba provocando que el fuego aumentara la temperatura, pues se había reducido el intercambio de calor entre el núcleo y el medio que lo rodeaba. El fuego alcanzó como mínimo los 2250 grados centígrados, lo cual confirmaba que estaba produciendo una fusión. Asimismo, la cantidad de productos de fisión liberados a la atmósfera se había incrementado, así que el bien intencionado plan de Legasov para salvar la central
tan solo había conseguido empeorar la situación. No puede ser. O sea, otra vez. Pasó lo mismo que el bombero. No podían hacer nada. Estaba de la chingada. Y si al igual que yo no sabes lo que es una fusión, aquí te lo explicamos, no pasa nada. Y si hay físicos nucleares, ojalá que sí. Espero que en los comentarios lo puedan explicar mucho mejor de lo que yo lo voy a hacer. Una fusión se produce cuando los componentes en el núcleo, el combustible, las vainas, las barras de control, etcétera, se calientan tanto que se funden y se transforman en una especie de magma radiactivo. Este magma puede atravesar una vasija de contención y en potencia los cimientos de hormigón del edificio de reactor lo funden literal. Así que si el núcleo fundido consiguiera traspasar toda la contención y llegar a los acuíferos subterráneos, existía la posibilidad de que se produjera una colosal explosión de vapor. Curiosamente, los actuales reactores de Rusia poseen un dispositivo de seguridad específico para este tipo de situaciones. Una sólida piscina de aleación metálica ubicada debajo del reactor. Si un núcleo fundido atraviesa su vasija de contención, la piscina lo absorbe y lo licúa, creando corrientes que empujan el núcleo fundido contra las paredes de acero refrigeradas por agua para impedir que alcance los cimientos, o sea, lo enfrían de putazo. Al ver cómo se evaporaban rápidamente sus opciones, la comisión gubernamental que supervisaba la respuesta de emergencia comenzó a contar vidas. Según su propia terminología, era tan espantoso como inevitable que se perdieran vidas, muchas vidas, en la lucha por salvar Chernóbil. Así que Legasov, Shervina y otros miembros de la comisión empezaron a discutir cada posible plan de emergencia desde la perspectiva de cuánta gente moriría al llevarlo a cabo. Básicamente la preocupación más inmediata era que el núcleo del reactor atravesara el blindaje biológico inferior y llegara a la piscina supresora de presión situada debajo, y que una vez allí alcanzara los cimientos del edificio. Para minimizar el riesgo se necesitaban dos cosas. La primera, la piscina debía vaciarse, pero las dos válvulas ubicadas en el sótano, que solo podían girarse a mano, estaban ahora sumergidas en toda el agua que le echaron encima. Todo lo que inundaron. Agua radioactiva. Exacto. Acumulada por los fallidos intentos de los bomberos de extinguir el fuego del reactor. Y la segunda, la comisión decidió que la tierra que había bajo el edificio del reactor debía congelarse con nitrógeno para endurecer el suelo, sostener los cimientos y ayudar a enfriar el núcleo sobrecalentado. Que más que núcleo sobrecalentado, esa madre era como un pinche sol. Sí. O sea, ya estaba fundiendo todo a su paso. Fue así que el 6 de mayo, 3 voluntarios de un valor indescriptible se pusieron los trajes de buzo y se sumergieron en el sótano inundado. Estos buzos eran Alexei Ananenko, un ingeniero mecánico de reactores que conocía la ubicación de las válvulas, y dos colegas, Valery Bespalov, ingeniero de turbinas que giraría la segunda válvula, y Boris Alexandrovich Baranov, un supervisor de turno que actuaba como hombre de apoyo y rescatador en caso de emergencia, además de portar una linterna. Todos ellos eran conscientes de lo que se jugaban y de los niveles de radiación que había en el sótano, pero según parece recibieron la promesa de que si ellos morían, a sus familias no les faltaría de nada. Una promesa cuestionable, pues el país, en específico el Partido Comunista, había sido muy omiso con toda la situación, pero ellos decidieron creerles. Además, ¿cómo el comunismo te puede dar algo a tu familia? Si según el comunismo es todo para todos, sí, y todos iguales. Todos son iguales, no, nadie tiene que estar por encima de... O sea, no se puede. Ay, cabrón. Cuando el haz del reflector iluminó la tubería, nos alegramos. La tubería conducía a las válvulas, contó Ananenko, poco después de salir de allí, a la agencia de noticias TASS, controlada por el gobierno. Pero unos instantes después la luz falló y tuvieron que orientarse palpando las tuberías en la oscuridad. Y prosigue Ananenko. Después de abrir las válvulas, oímos cómo el agua salía del tanque, y en pocos minutos los muchachos nos estaban abrazando a gente que se irradió. Con las válvulas abiertas, la piscina supresora de presión se vació de sus 3.200 toneladas de agua, pero los 3 héroes sufrieron síntomas de irradiación aguda, apenas emergieron del agua y no tardaron en morir.
O eso es lo que las leyendas cuentan, pues esta breve historia enaltece a las personas que lograron que la tragedia no escalara tan alto en tanto a fatalidad. Pero lo cierto es que Ananenko sigue vivo y se sigue dedicando a la industria nuclear. Al menos eso dicen las fuentes, y su última aparición fue en marzo de 2016. Cabrón. O sea, aquí parece que el Partido Comunista se inventó algo. Se inventó una pinche historia para decir, estos güeyes fueron héroes. Fue como los niños héroes de aquí de... Ajá. Sí, que se ha probado varias veces que no fueron ni siquiera fueron niños, y que lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la... La batalla del castillo de Chapultepec. Lo de la bandera. Ah. Que tampoco... Sí. Tampoco es así. No se encontraron cuerpos, no se encontró nada. Y no eran niños como tal, porque los cadetes entraban a partir de ciertas edades. Exacto. Baranov, en cambio, murió en 2005. No por radiación, sino por un infarto al miocardio a sus 65 años. Sin presentar complicaciones por supuestamente ser irradiado. Mientras que Bespalov apenas se tiene información. Según algunas fuentes, en junio de 2019 él seguía vivo, o sea, alcanzó todavía la prepandemia. Todavía el pedo de China todavía lo alcanzó a ver, a lo mejor. Sin presentar enfermedades derivadas por la radiación. O sea, este pedo entonces sí parece que fue amañado por... Sí, o sea... amañado, porque amanerados era la forma... Amaneradas todas. Fue amañado por el Partido Comunista, o sea... Fue una leyenda que estos güeyes inventaron. El 10 de mayo, la temperatura de las emisiones radiactivas procedentes del interior del reactor empezó a disminuir. El día 11, varios días después de finalizar el drenaje de agua, un equipo de técnicos se arriesgó a entrar en los niveles inferiores de la central. Practicaron un agujero en una pared situado bajo el núcleo e introdujeron por él un radiómetro. ¿Para qué? No sé. Los peores temores se confirmaron. El núcleo fundido había resquebrajado el hormigón de los cimientos del reactor y al menos en parte se había vertido en el sótano. Ahora prácticamente nada podía impedir que atravesara los cimientos del propio edificio y alcanzara los acuíferos subterráneos. Ya entendí por qué lo hicieron. Es que se maneja por capas. Imagínate que aquí está el núcleo y trae las capas que evitan que pueda penetrar pues hacia el manto acuífero. Y lo que ellos hicieron, está el núcleo, están las capas, ellos perforaron abajo para saber, se supone que el núcleo lo aísla. Sí. Entonces por eso perforaron, para saber si se había contenido, pero imagínate, si lo perforaron y estás recibiendo lectura, es que ya valió madre la contención. Sí. Se requería pues una solución mejor y más duradera que la de inyectar nitrógeno líquido desde la superficie, o sea... Sí. Los mantos acuíferos, pues prácticamente toda la Tierra tiene mantos acuíferos, o sea... Sí, tiene ríos subterráneos. Exacto. Y el pedo era que si alcanzaba toda esa madre, lejos de que hubiera una explosión de vapor, se iba a contaminar el agua. Todo, güey. Y un manto acuífero, pues, nutre de agua a ríos que están en la parte de la superficie. Y desemboca en mares. Exacto. Entonces, era una tragedia que no nada más iba a impactar Rusia o Europa, a todo el pinche mundo. Al día siguiente, delegados de Moscú visitaron varias ciudades mineras en la Unión Soviética para reclutar a mineros. Los necesitaban para una operación cuyo objetivo sería enfriar la tierra situada por debajo del reactor. Fueron trasladados a Chernóbil en autobuses y comenzaron a trabajar el día 13. Uno de ellos describió el plan. Nuestra misión era la siguiente. Primero, cavar un túnel de 150 metros desde el tercer bloque hasta el cuarto. Y luego excavar un espacio de 30 metros de largo por 30 de ancho y 2 de alto para introducir un dispositivo de refrigeración bajo el reactor. Pelada, ¿no? No manches, es demasiado. Pelada. Pues es prácticamente 30 metros de largo por 30 de ancho, es un cuadrado y 2 de alto. Pues es como si hicieras un segundo piso o un primer piso de una casa. A esto agrégale que hay un chingo de radiación. Y todo lo que, la cimentación, las cosas que se te pueden venir encima. Exacto. A los científicos les preocupaba que los martillos neumáticos ejercieran demasiada presión sobre los frágiles cimientos del edificio. Así que los mineros recibieron la orden de cavar el túnel a mano. Como si fueran topos. A mano. Tráete tu pico de Minecraft, cabrón. No. Bueno, ahorita que salió la película, pero... Para que estuvieran menos expuestos, excavaron a 12 metros antes de encaminarse a la unidad 4. El proyecto tardó 1 mes y 4 días en completarse, tiempo durante el cual los mineros cavaron las 24 horas del día.
En una mina normal, la misma distancia habría llevado el triple de tiempo. Por las características del trabajo, no resultaba posible instalar ventilación, por lo que faltaba oxígeno y la temperatura alcanzó picos de 30 grados centígrados. Bueno, estaban frescos ahí. 30, pero sin oxígeno. Sin oxígeno es... Bueno, no estaban frescos. Y en la serie pasa algo bien cagado. Digo, no sé si acá pasó también, pero en la serie los mineros tuvieron que cavar encuerados. Pues imagínate. Porque no aguantaban el calor. Los niveles de radiación dentro de un túnel eran de alrededor de 1 Röntgen por hora. O sea, Lo que te avientas sí en un podría año. ser algo mortal expuesto a mucho tiempo, pero dada la situación, era muy poquito. Era nada. Sí, de hecho. Pero se trabajaba en tan poco espacio y con tal nivel de exigencia que los mineros excavaron sin ningún equipo de protección y ni siquiera llevaban respiradores, porque se humedecían y a los pocos minutos resultaban inútiles. Pues entre la humedad de la tierra y el sudor, pues, era obvio. En la entrada del túnel, la radiación alcanzó picos de 300 Röntgens por hora. Y a esto hay que agregar que los mineros nunca fueron advertidos de hasta qué punto corrían peligro, y todos acabaron recibiendo una dosis considerable de radiación. Vladimir Almekov, uno de los que participó en la operación, declaró años más tarde: alguien tenía que ir ahí y hacerlo, o nosotros u otra gente. Cumplimos nuestro deber. Sí deberíamos haberlo hecho, ya era demasiado tarde para juzgarlo. Yo no me arrepiento de nada. Ay, cabrón. Los mineros lograron su objetivo de cavar un espacio bajo la unidad 4, pero la maquinaria de refrigeración nunca se instaló, Ok. porque el núcleo empezó a enfriarse por sí mismo. O sea que... Digo, se hicieron los intentos, iban un paso adelante, no se requirió porque el reactor se enfrió, bueno, ok, Pero ganado, ya está ahí. ganado, ¿no? Así que aquel espacio se rellenó con hormigón resistente al calor. Ok. Malo fuera plancha. que lo hubieran puesto Con asfalto maicena. también, ¿no? Ey. Nunca se ha publicado estudios al respecto, pero se estima que un cuarto de los mineros cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 30 años murieron antes de cumplir los 40. Los mineros cavaron para nada, lamenta Benjamin Prianichnikov. Ahí va a aparecer. Jefe de los programas de formación de la central. Todo lo que hicimos fue una pérdida de tiempo. ¿Sabes qué? Me está viajando ahorita un poco. Que viendo otra vez, volvemos a la palabra negligencia. 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 Dice que no se realizaron estudios. ¿Tú crees que ese pedo está bien ahorita? Güey, no mames, Obviamente no, te hace viajar bien, bien culero, güey. Obviamente, ¿no? No, o sea... Y no se hicieron estudios, considero yo, no porque la Unión Soviética o ya Rusia Fueron unos pendejos. no pudiera. Claro que pueden. Si llevan transbordadores espaciales, claro que pueden. Sí, pero... Sino que no quieren quedar más mal. O sea, ya tienen manchado en su reputación que trajeron una tragedia nuclear culerísima al mundo. ¿Para qué seguimos estudiando este pedo si vamos a seguir quedando mal? Ahí déjala. No mames, güey, es que eso es principalmente Ahí lo que déjalo. me malviaja. Porque me hace creer que entonces el pedo no... Pues no quedó, o sea... ¿No? Fue como el engañil que te da un presupuesto y se clava el dinero. Así lo siento. Que... Estuvo de la chingada. Pero bueno, gente, hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. No quedó tan extenso como el anterior, pero pues ahí quedó mucha sustancia, bastante información Bastante radioactivo. y bastante radioactiva. Mucha gente muy negra, muy carbonizada, bastante licuada de sus órganos. De hecho, cuando mencionó eso, yo volteé a ver a este güey si no le salía sangre de la nariz y de la boca. Dije, oye, tranquilo viejo, no te me vayas a... Pero no, todo bien. Espero que les haya gustado, gente. Acuérdense, regalen ahí un like en Facebook, digo, en YouTube, perdón. Dejen ahí su reseña. Que no les dé miedo, únicamente expongo la gente que comenta pendejadas. Únicamente los exponemos ahí. Si hubo ahí un individuo, un sujetillo que publicó ahí un comentario bastante gracioso, voy a decirlo. La contestación fue equivalente a:
unos 50 Röntgens por hora. No puede ser. Pero bueno, a ver. Es imposible no hablar y no darle contexto científico e histórico de lo que estamos haciendo. La información tiene que venir de fuentes confiables y tiene que venir lo más clara posible para todos. Entonces, no nada más nos está escuchando gente casual que viene únicamente a escucharlo por morbo. Si lo estás escuchando por morbo, muy mal hecho, también te tienes que informar, qué pedo. Sino que también viene gente que la información del podcast le ha servido para hasta investigaciones. Han escrito gentes o personas que la información expuesta aquí en casos de crimen real les ha servido para proyectos. Entonces, eso a nosotros, la verdad, nos llena de un chingo de satisfacción porque sabemos que la información que presentamos es fidedigna, está avalada por libros. O sea, es algo fiable realmente, no es algo entonces, que te sacas del bolsillo. Exacto. Si les aburre la historia de física, pues qué mal pedo, porque podrían absorber de ahí bastante información que les podría servir más adelante, incluso hasta para ligar, carnal. Si quieres ligar, carnal. Mira, yo nada más tengo que acudir también a otra cosa respecto al comentario. Entiendo a lo mejor el punto de por qué lo hayas escrito, pero pues el índice de tratar de ser peyorativo diciendo que aburrido está de más. A lo mejor sí pudiste haber aportado algún comentario que hiciera énfasis a, ok, mira, sí habla sobre lo de Chernobyl, pero me hubiera gustado que se catalogara cómo se entiende. Y de hecho se podría agradecer ese tipo de detalles para pulir un poquito más el trabajo, por así decirlo. Pero ya el tener que estar etiquetando ciertas palabras, volvemos a lo mismo, de decir, qué aburrido, la neta estuvo de huevo eso. Creo que está un poquito de más. Hace que la crítica, en vez de ser constructiva, se vuelva destructiva y por ende caiga por su propio peso. Pierde cierto valor, mi hermano. Se agradece el tiempo que hayas tenido de comentar las cosas, pero siento yo que deberías un poquito más de razonar o de conectar el cerebro con la boca para adecuar las palabras y pues no tratar de ser, pues directamente volvemos a lo mismo, peyorativo. Entonces, pues siento yo que ese sería a lo mejor el punto a modificar. O sea, y miren, no nos vamos a amargar por una sola persona. ¿Ah, no? Somos más de 1700 en Spotify, gracias a ustedes. Damn. Somos ya casi 1000 en YouTube, gracias a ustedes. Y la verdad es que, pues el amor que nos dan, la atención que nos dan, lo que dan para el podcast, pues nos sirve de mucho. Yo sé que a la mayoría, no puedo decir todos porque obviamente hay personas a las que no les gusta o no les ha gustado. Pero a la mayoría les gusta cómo lo estamos llevando, les gusta recibir todo este tipo de información. Entonces, por ustedes es que lo estamos siguiendo, haciendo de esta manera. No importa que abarque hasta 7 episodios como pasó con los demonios del Edén. No puede No ser. importa que abarque lo que tenga que abarcar, tiene que exponerse la mayoría de la información que sea pues perteneciente al tema, ¿no? Y pues nada más, gente. Por favor, comenten ahí, den like, compartan para que el algoritmo nos esté tratando chido y que la misma plataforma o las plataformas estén compartiendo el contenido. Como saben ustedes, pues es un breve descanso de todo el mierdero de lo que se habla aquí, de crímenes y de cosas de ese tipo. Entonces, pues no diría yo más bien un descanso, sino que más bien es como una extensión de, porque la neta el hecho, si lo vemos por esa palabra de crimen, este hijo de perra de Dyatlov, güey. Bueno, eso sí. Se mamó, güey. Eso sí se pasó de verga, sí. Pinche criminal de mierda, cabrón. Es un crimen contra todo el estado. Ojalá y mínimo se tuviera quedado un huevo, se hubiera hecho negro, güey. No sé, la neta. Ya de menos hubieras quedado estéril o impotente, cabrón. Bueno, eso no vamos a hacer ningún énfasis ni tampoco vamos a hacer un spoiler, pero en el siguiente capítulo vamos a mencionar un poquito que fue del buen Dyatlov. Exacto, entonces, pues nada, gente, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por prestarnos su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Yo fui Antonio Quiroz con audio, por fin. Y ustedes, como siempre, son asombrosos. Esto fue Rigor Mortis. Muchas gracias, gente. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima semana. Pásenla bonito. Adiós.